Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, te damos gracias, mi Dios celestial, por permitirnos estar en tu casa de oración. Gracias, mi Dios, porque nos permitiste una semana llena de bendiciones, Señor. Porque has estado con nosotros de día y de noche, Señor. Y tu mano poderosa y santa nos ha sostenido hasta el día de hoy, Padre bendito. Señor, pone en nuestros corazones, recibe tu santa y bendita palabra, Señor. Y apresúrame, Señor, los pasos de las personas que aún faltan por llegar. Que tu presencia bendita, Señor, esté con nosotros en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y fiel Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, ya que, pero qué. ¿Oración? Fíjate que sí. Ay, Señor, cuán agradecidos estamos contigo. Un día, Señor, levanté mis ojos al cielo y te pedí y platiqué contigo, Señor, y te dije, si tú eres Dios y vives, te pido que me ayudes. Y, Señor, pudiste encontrar esta alma herida, dolorida, y cuánto perdón me diste, y cuánta paz y gozo pude recibir en ese momento, Señor. Gloria a tu santísimo nombre, oh Dios bendito, lleno de misericordia y bondad. Agradecida, Señor, por tantas bendiciones que desde entonces nos has dado. Abriste mis ojos, Señor, de la ceguera espiritual con que caminábamos, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pero qué gozo, Señor, sentí cuando te encontré, cuando me pudiste dar el perdón de mis pecados y por añadidura, Señor, la vida eterna. Entonces mis ojos fueron abiertos y elevados, y siguen elevados, Señor, hacia el firmamento, esperando que tú tengas misericordia de aquellos que han abierto sus ojos y su corazón, Señor, para que tú entres a morar y para hacer, Señor, lo que los ángeles hacen en el cielo, poderlo hacer, Señor, en la tierra. Más santidad, Señor, más santidad, Señor. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Oh, Señor, en esas palabras preciosas, Señor, que cada una de tu palabra preciosa, Señor, podemos adquirir, Señor, esa fe preciosa, Señor, que con amor eterno nos has amado y nos has prolongado tu misericordia. También has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna, Señor. Y qué hermoso es encontrarse contigo, Señor. Se encuentran nuestras almas y hallan un descanso, Señor, descanso. Hasta el momento, Señor, porque tú nos enseñas a vivir y nos enseñas a morir. Señor, aquí estamos, aquí está la iglesia que tú amas, Señor. Sabemos que es cada uno de los creyentes, bendito Salvador. Queremos que lleguen, Señor, que lleguen a tiempo para así alcanzar, Señor, esas promesas preciosas que tú nos has dado, porque de tal manera has amado al mundo que entregaste a tu Hijo Santísimo para ser sacrificado, Señor.
para redención de estas almas pecadores, porque no éramos más que gusano y miseria y polvo que a tus pies, Señor, nos arrastramos. Y seguimos siendo, Señor, esas personas débiles. Danos fuerza, salud y bendición hasta el momento, Señor, que tú nos llames a tu presencia, porque hemos de seguir hablando de que tú vives. Cristo vive, Señor, porque Jesucristo vive. Es un Dios que nos ama, es un Dios que nos escucha, es un Dios maravilloso, Señor, que todo aquel que quiera, Señor, de veras abrir tu corazón, sea a través de un mensaje de un pastor, sea a través de tu feligresía, Señor, podamos transmitir todo lo hermoso que has sido tú para con nosotros. Has sido el proveedor, Señor, que nada nos falta, Señor. Aumentanos la fe. Seguimos, Señor, porque polvo y miseria somos, de rodillas ante tu presencia, y no nos cansaremos de darte gracias, Señor, gracias por lo que no nos has negado, Señor. Tu fidelidad es para siempre, y por lo que nosotros no merecíamos. Y toda la gente todavía, Señor, tú quieres que conozcan el mensaje de la salvación. Ese mensaje que cada palabra lo podríamos convertir en una oración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de ese sacrificio bendito que tú hiciste en la cruz del Calvario, del cual te estamos de veras los verdaderos creyentes tan agradecidos, Señor, tan agradecidos por esa paz bendita y ese gozo santo que tú hiciste que llegara a nuestro corazón y alcanzáramos esas promesas preciosas, Señor, que están en tu palabra, escudriñándola, obedeciéndote tal como tú lo dijiste, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Señor, es lo que buscamos los creyentes. Te damos gracias por nuestro gobernante, por haberse declarado, Señor, cristiano. Te sigue, Señor. Tú, Señor, sabemos que por torpes que seamos no nos perderemos. Ayúdanos a seguir adelante. Enséñanos a vivir y enséñanos a morir. En el nombre precioso tan grande del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesucristo, que el enemigo no calle en nuestras bocas, Señor, sino que sigamos diciendo: Cristo vive, Cristo vive. Ahora y para siempre, tú eres nuestro Redentor. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre, en el nombre precioso del Redentor del mundo, Cristo nuestro bendito Salvador. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos acompaña en esta hora. Amén, Señor.
pueden tomar su asiento. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo día en el que nos permite alabar y bendecir su santísimo nombre, dándole gracias a Dios por la vida, por sus cuidados que siempre tiene para con sus hijos, para con los que le aman y le invocan su santísimo nombre. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 20 y vamos a disponer este tiempo, estos momentos, para escuchar la palabra de Dios, aprender de ella, meditar y analizarla, escudriñarla, como dice el Señor en este momento, y que Dios bendiga su palabra y sea de edificación para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Salmo número 20 y se titula Oración pidiendo la victoria. Es un salmo de David. Vamos a leerlo todos unidos y dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Pueden tomar sus lugares. Este salmo, como muchos otros, son oraciones cantadas que se entonaban en la congregación. Son oraciones que se elevaban a Dios, pero este salmo nos cuenta una historia. Fue escrito cuando iba el pueblo de Israel a salir a una de sus más grandes batallas. En los primeros 5 versículos es el pueblo el que está reunido, están todos reunidos en el santuario. El pueblo, el rey, el ejército y los sacerdotes. Y todos piden la ayuda de Dios, pues van a salir a una inminente guerra. No había más remedio, tenían que salir las tropas, pero no querían salir solos. Tenían que pedirle a Dios la ayuda, la fortaleza y la victoria. Sabían ellos que pidiendo la ayuda de Dios en medio de una guerra inminente, puesto que estaban siendo invadidos y ellos tenían que defenderse. Pero la victoria no les iba a venir por la multitud de sus ejércitos ni por las grandes armas con las que contaban, sino porque estaban pidiendo la ayuda de Dios. Y era seguro que iban a triunfar, y era seguro que iban a salir adelante, pero iban todos unidos como un solo hombre, dice la palabra. Y llegan al santuario y oran e interceden primeramente por su rey y por sus ejércitos, y les dicen: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Ellos oraban como hoy en día nosotros podemos orar también por nuestros líderes. También podemos orar por el líder de nuestras familias y pedirle que Dios sea propicio cuando le necesitamos en los días de prueba, de necesidad o de conflicto. Cuando el pueblo dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda,
Ellos sabían en qué Dios estaban confiando. Dios le hizo la promesa a Jacob de que en él serían benditas todas las naciones y que de él saldría un pueblo al cual él amaría. Este pueblo hoy se llama Israel, pues Jacob, el Señor le cambia su nombre y le pone Israel. Hoy conocemos a la nación de Israel y cómo Dios ha estado con ellos a través de la historia en todos los conflictos que ellos han enfrentado, pero sabían en qué Dios estaban confiando. Hoy nosotros, la iglesia, sabemos también que Dios cumple sus promesas. A Jacob fue a quien el Señor le dijo: estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. A nosotros, la iglesia, el Señor hoy nos dice lo mismo: estará con nosotros y nos guardará donde quiera que nosotros vayamos. Pero nosotros tenemos que recordar y ser fieles y siempre pedir, donde quiera que vayamos, la presencia de nuestro Dios. No importa que vayamos a un trabajo, no importa si salimos quizá a un día de descanso, pedir siempre la presencia de nuestro Dios. Todos los días salimos de nuestros hogares a nuestros diferentes trabajos y actividades. Pedir la presencia de Dios con nosotros y con nuestros seres amados es sabio. Lo hizo el pueblo de Israel y ha sido preservado durante siglos y siglos. En el versículo 2 dice: te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Aquí nos enseña una cosa muy preciosa este salmo. El santuario es el lugar donde está la presencia de Dios en esta tierra. Es donde debemos acudir nosotros con nuestras familias a pedir ayuda, a pedir socorro, a pedir el cuidado y la protección de Dios. Y desde Sión te sostenga, es decir, Sión es la presencia de Dios en el cielo. Nosotros oramos en el santuario y del cielo Dios nos escucha y desciende la ayuda para cada uno de nosotros. Ah, qué hermosa lección nos enseña el pueblo ahora. En el versículo 3 dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Cuando habla de ofrendas, la palabra ofrenda se refiere a cuando nosotros somos agradecidos con nuestro Dios, cuando le damos gracias por todo lo que Él nos da, y a veces hasta por las pruebas, porque las pruebas nos acercan a Él, nos hacen invocar su nombre y buscarlo de todo nuestro corazón. Haga memoria de tus ofrendas. Pero ¿de qué ofrendas hará memoria el Señor si nosotros no somos agradecidos? Si no hay gratitud en nuestro corazón cuando acudimos al santuario. ¿De qué se acordará el Señor? ¿Se acordará de que le dimos gracias por haber abierto nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día? ¿O dirá el Señor: se levantó mi hijo, abrió sus ojos y se fue a su trabajo y no se acordó de darme las gracias? Por eso dice: haga memoria. Tengamos nosotros gratitud siempre para con nuestro Dios, para que Él pueda recordar cuán agradecidos estamos por su amor, su misericordia y su cuidado. Y dice: acepte tu holocausto. Aquí hay sabiduría en este versículo, porque nos dice que el holocausto era aquello que ofrecían, el sacrificio de sangre que ofrecían los sacerdotes exclusivamente en aquel entonces. Eran los únicos que podían ofrecer a los animales, y había sangre, derramamiento de sangre, y había por lo tanto perdón de los pecados. Y no todos los holocaustos eran aceptados por nuestro Dios, porque a veces los holocaustos, recordemos a Caín y Abel. Caín y Abel presentaron ambos también su holocausto a Dios, y uno fue aceptado y otro fue rechazado, porque el corazón de Caín quizá no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. A lo mejor no tenía Caín un genuino arrepentimiento, y por esa razón no fue aceptado. Tengamos nosotros cuidado en que nuestros holocaustos sean aceptados, es decir, que cuando nosotros vengamos a Dios
arrepentidos lo hagamos de todo nuestro corazón y con el firme deseo de no volver a cometerlo, porque volver a cometer el pecado por el cual ya fuimos perdonados es nosotros perder ese privilegio precioso tenemos que tener el deseo de no volverlo a cometer. Por eso hay que ser sabios cuando ofrezcamos también el holocausto. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo y Él fue el holocausto perfecto. Y ciertamente en la época de David ellos tenían el templo, los sacrificios y al sumo sacerdote que intercedía por ellos. Hoy nosotros tenemos muchos mayores privilegios, pero también mayor responsabilidad, porque por nosotros el gran sumo sacerdote ofreció un solo sacrificio para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Hoy está sentado a la diestra del Padre y ahí estará hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice Hebreos 10, versículos 12 y 13. Nosotros tenemos a nuestro Señor intercediendo por nosotros, pero también cada vez que nosotros acudimos en oración a Dios, tenemos que tener un genuino arrepentimiento y el verdadero deseo de no volver a cometer los pecados que ofenden a nuestro Dios, porque ya hubo un sacrificio y no podemos de ninguna forma invalidar el gran sacrificio de nuestro Salvador. Cuando viene la palabra Selah, significa que en este momento el pueblo que estaba congregado en el santuario guarda silencio. Selah es una pausa, mientras el sacerdote comienza a ofrecer y a quemar el holocausto a nuestro Dios. Nosotros es como el tiempo que podemos tomar para hacer una pausa y confesar a Dios todos nuestros pecados, nuestras ofensas, y que sean quemados en el altar de Dios para que sea quitada nuestra culpa y luego podamos continuar nuestra oración como en el versículo 4 que dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Debemos de estar conscientes como hijos de Dios, como pueblo de Dios santo delante de Él, que cuando nosotros hagamos nuestras peticiones sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. No significa que Dios va a hacer todo lo que yo le diga y todo lo que yo le pida, Él me lo va a conceder, sino que mi oración y mi petición a Dios debe ser cuidando que mi petición y mi solicitud sean de acuerdo a su voluntad. Dios lo sabe todo, Él sabe lo que nos va a ocurrir en el futuro más cercano y entonces Él sabe que también qué es mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando oró: pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Cuando hagamos nuestras oraciones y peticiones a Dios, siempre tengamos presente esta oración del Señor. Y si Él como Hijo de Dios se sometió a la voluntad de Dios, nosotros también pidámosle a Dios su ayuda. Seremos escuchados sin duda, porque Dios no nos dejará nunca desamparados, ni nos dejará en una necesidad apremiante. Él nos responderá, pero que sea de acuerdo a su voluntad. El versículo 5 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y nuevamente dice: conceda a Jehová todas tus peticiones. Nosotros confiamos en que Dios es el que nos dará la victoria. Por eso dice: nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Sí, levantaremos bandera, porque habrá una inminente derrota de nuestros enemigos, porque la oración se hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. En el versículo 6 parece ser que es el sacerdote el que toma
la palabra y dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Nosotros recordamos que en el tiempo de David el ungido era el rey y era el que era llamado ungido. En el tiempo nuestro ungido perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo salvó y lo levantó con su potente diestra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El pueblo de Israel y el pueblo judío siempre han sido criados por encima de la dependencia de carros y caballos. Desde que fueron fundados como nación, Dios siempre les enseñó que iban a tener victorias una y otra vez, pero no era ni por el número de sus ejércitos ni por la tecnología que tuvieran sus armas, era porque iban en el nombre de su Dios, un Dios que salva, un Dios que levanta, un Dios que ayuda, un Dios que es real. Cada vez que le pedimos que Él nos sostenga y nos guíe. Y asimismo la iglesia, no confiamos en recursos materiales, no confiamos en gobiernos que nos prometen muchas cosas pero que no podrán concederlo. No confiamos en recursos monetarios, ni en el número de los que somos, sino dice: del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros estamos seguros que en el nombre de Dios es donde está nuestra fortaleza, Iglesia de Cristo. Es de donde viene todo poder para levantarnos de una enfermedad, de una situación difícil, de una guerra. Guerras que tenemos todos los días porque salimos y convivimos con muchísimas personas, pero el enemigo no lo vemos. Es invisible para nosotros, pero Dios lo ve y Él es el que va quitando todos los obstáculos de nuestro camino. Por eso nosotros tenemos que tener siempre en nuestra memoria, en nuestra mente y nuestro corazón, que Dios y su presencia nos acompañen siempre. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Sí, nuestra confianza está en Dios y solamente en Dios. Y dice el versículo 9 y concluye: salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Si se fijan aquí, la palabra Rey está en mayúscula, se refiere a Dios. Que Dios nos escuche en el día que lo invoquemos. Por eso, Iglesia de Cristo, podemos aprender de este salmo que somos felices si cuando tenemos problemas, estos nos acercan a Dios y nos hacen que nos unamos como familia, como uno solo, en el santuario a invocar la presencia de nuestro Dios. En la prosperidad, dicen los comentaristas, hay muchas ayudas, pero en la adversidad solamente hay una y se llama Dios, el verdadero refugio, el cual escucha nuestras oraciones y por medio del Espíritu Santo y con la intercesión de nuestro Señor Jesucristo nos permiten acercarnos a Él confiadamente, y en Él hemos de confiar con un genuino corazón, entregándole a Él todas nuestras cargas, confesándole de manera sincera todas nuestras faltas y nuestras necesidades, y Él tendrá misericordia de nosotros. Él nos oirá y estaremos seguros bajo su poderosa mano. Damos gracias a Dios por este salmo, por su palabra y por la enseñanza que nos trae esta tarde. Vamos a hacer una breve oración y damos lugar a la exposición de la palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este salmo precioso, como otros salmos que traen, Señor, enseñanza a nuestra vida diaria, porque sabemos, Señor, que nosotros, al abrir nuestros ojos, Padre, estamos expuestos todos los días a un enemigo invisible
que siempre estará buscando la manera de hacernos caer y nosotros no lo vemos, pero tú que lo ves, tú puedes, Señor, quitarlo de nuestro lado, cubrirnos a nosotros, cubrir a nuestras familias, cubrir a nuestras iglesias, cubrir a las congregaciones, cubrir al país completo, Señor. Señor, sabemos que nuestro país ahorita tiene grande necesidad de intercesión, de que oremos a ti invocando tu amor y tu misericordia. Sabemos que tenemos un país que el 80%, Señor, está bajo sequía y las lluvias vienen de tu mano preciosa, porque tú escuchas a tu pueblo, Señor, que te invoca. Tú escuchas, Señor, a aquellos que pedimos conforme a tu voluntad. Si es tu voluntad, bendito Dios, derrama lluvias sobre todo este territorio nacional, sobre México, Señor, sobre cada estado, Señor, tú conoces y sabes, Señor, cuánto lo necesitamos, pero también tú tendrás misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra nación y de nuestro pueblo, y que seamos, Señor, sinceros al confesarte delante de ti todas nuestras faltas. Y tú serás propicio a nosotros, a nuestra tierra y a nuestras familias, y derramarás de acuerdo a tu voluntad lluvias de gracia, Señor, lluvias en las que tengamos agua, Señor, para la tierra, pero también, Señor, lluvias de la palabra tuya que inunden los corazones de todos los connacionales, Señor, para que te invoquemos, para que te busquemos en todas nuestras necesidades, en todas nuestras batallas, y tendremos la victoria segura en ti. Gracias por tu misericordia, tu amor y tu verdad. Que la paz, la bendición de nuestro Salvador y Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de los que invocan tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Pues de pie vamos a entonar nuestro himno Roca de la Eternidad. Buenas tardes, hermanos. Antes de tomar nuestros asientos, aprovechando que estamos
en pie. Vamos a abrir nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo número 4, y vamos a leer todos unidos de los versículos del 26 al 34. San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Vamos a iniciar la lectura y la palabra del Señor dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner la palabra de Dios en sus manos. Que sea el Señor el que hable a nuestros corazones en esta mañana, que sea manifestado el poder de la palabra en nuestros corazones. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque tú eres, Señor, bueno, porque tú eres, Señor, nuestro Dios todopoderoso, la roca fuerte, el Dios de dioses y el Rey de reyes. Te alabamos, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y amor que has tenido para con nosotros, porque has extendido una vez más tu mano sobre nosotros, sobre cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, sobre nuestras familias y sobre todos aquellos que alaban y bendicen tu nombre. Te damos gracias, oh precioso Salvador. A ti, Señor, toda honra y toda gloria. En esta tarde, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que tú limpies, Señor, nuestro corazón, nuestras mentes, todo nuestro ser, de todo lo que no te agrada, bendito Dios. Que abras, Señor, nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra con atención, con detenimiento. Nuestras mentes, bendito Dios, para que podamos entender tu palabra. Nuestro corazón, Señor, para que sea, Señor, esa semilla sembrada en nuestro corazón. Que haya, Señor, tierra fértil para que pueda, Señor, brotar esta semilla y podamos, Señor, dar fruto, poner en práctica tu palabra, llevarla, Señor, a cabo, obedecerla de todo corazón, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. También te pedimos por las necesidades de esta tu iglesia. Tú conoces, Señor, cada familia, cada corazón, cada miembro, Señor, y conoces nuestras necesidades antes de que nosotros te las digamos. Ponemos en tus preciosas manos las necesidades de la iglesia, las enfermedades, Señor, la tribulación, todo, Señor, aquellas necesidades que tenemos. Todo ello, Señor, tú lo llevaste en la cruz del Calvario. Tú conoces, Señor, nuestras tribulaciones. Conoces todo, Señor, lo que nos acontece.
Por eso venimos y doblamos, Señor, nuestra rodilla ante ti, porque tú eres el Dios todopoderoso, que a través, Señor, de las tribulaciones, de las pruebas, tú te manifiestas. Ayúdanos, bendito Dios, a no ser reprobados, a no rebelarnos, Señor, a ti, sino a aceptar tu voluntad con gozo, con alegría, sabiendo, Señor, que tú nos sostienes de tu mano, sabiendo, Señor, que tú nos darás la fortaleza para seguir adelante, para afrontar, Señor, todas las pruebas y las tribulaciones, porque en ti confiamos. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, la vida de Ana Lilia y de su familia. Tú sabes, Señor, en la situación en la que ella se encuentra. Te pedimos, bendito Dios, que ella tenga, Señor, un momento de lucidez para poder recibirte en su corazón, para poder aceptarte y que tú, Señor, dispongas de acuerdo a tu voluntad sobre su vida y sobre la vida de su familia, de sus hijos, Señor. Te pedimos que tú les des la fortaleza para seguir adelante, que tú les des, Señor, el consuelo, que tú les des, bendito Dios, todo lo que ellos necesitan en este momento. Y así, Señor, a tu iglesia, aquí estamos. La vida de Emma, Señor, la ponemos en tus manos. Tú conoces, Señor, su corazón. Te pedimos, bendito Dios, que tú prepares su corazón para que la semilla, Señor, que sea sembrada, pueda, Señor, ser fortalecida y dar fruto, bendito Dios, y aceptarte en su corazón, reconociendo, Señor, que tiene la necesidad de ti, de un Salvador. Y así con cada uno de nosotros, bendito Dios, estamos en tus manos en esta hora y te pedimos que tú nos ayudes a recibir tu palabra con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. En esta mañana vamos a ver las parábolas, dos de ellas, del crecimiento de la semilla y la parábola de la semilla de mostaza. De estas, en este capítulo número 4 del Evangelio, vemos que se presentan 4 parábolas. 3 de esas 4 tratan sobre la semilla que es sembrada y que ha de brotar, cada una con su punto muy particular y con su objetivo muy particular. Específicamente, nuestro Señor Jesucristo nombra estas 2 últimas, la tercera y la cuarta, como las parábolas del reino de Dios, y son las que veremos el día de hoy. Aun y cuando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra fue poderoso y se llevó a cabo con poder, en algunos momentos, en algunos casos, podemos decir que tuvo pocos resultados, porque algunos le rechazaron definitivamente y abiertamente desde un principio y le perseguían además, y otros tal vez le seguían a nuestro Señor por los motivos equivocados, porque tenían una necesidad de sanidad y se hacían los milagros, recibían el milagro de nuestro Señor Jesucristo y se olvidaban de Él. No recibían el Evangelio de manera contundente en su corazón. De manera que nos enseñan la palabra de Dios y a través de estas parábolas, la labor que es a veces sumamente desesperante por la poca respuesta que es
el llevar el Evangelio a todos aquellos que necesitan la palabra. Muchas de las veces no se ven frutos de manera inmediata y cuesta mucho trabajo el compartir la palabra de Dios. Mucha gente lo recibe como una molestia cuando se le habla de la palabra de Dios. Alguna otra, inclusive, de una forma agresiva, lo reciben como si fuera una ofensa. De manera que aquellos que se dedican a compartir la palabra de Dios, aquellos evangelistas, aquellos misioneros, aquellos que hablan de sus experiencias, les cuesta mucho trabajo. Muchas de las veces les cierran la puerta de los hogares y van de un lugar a otro predicando la palabra de Dios. Y cuesta mucho trabajo que la gente lo reciba. Algunos de ellos ni siquiera ven los frutos y duran años y años predicando la palabra de Dios y ni siquiera ven los frutos. Pero es la labor de la iglesia predicar la palabra de Dios, porque es el instrumento poderoso que el Señor Jesús utiliza para llegar a los corazones. Recuerdo que mi mamá nos platicaba en una ocasión cuando ella iba a la deportiva y le platicaba a la gente de la palabra de Dios. En una ocasión ella vio a un grupo de jóvenes y se acercó a ellos y empezó a platicar con ellos y a predicarles de la palabra de Dios. Y una chica volteó muy enojada y le dijo: señora, ¿pero yo qué le he hecho? De manera molesta, sintió ofensa al recibir la palabra de Dios, lejos de recibir un alivio. Otras veces, hace algunos años, cuando mi mamá iba y predicaba en un pueblo en Durango llamado Nazareno, mientras mi papá atendía a la iglesia de esa ciudad, mi mamá se iba muy temprano a este pueblo, todos los domingos. Y no estaba tan cerca y era un camino difícil, peligroso. Tenía una cuesta muy parecida a la de Buenaventura. Y mi mamá tomaba su camión cada domingo tempranito e iba a ese pueblo. Y en ese pueblo predicaba la palabra de Dios de casa en casa. Y se encontraba con la dureza de los corazones de mucha gente para recibirlos. Sin embargo, ella no se desanimaba y lo hacía cada domingo. Y había ocasiones en las que nos tenía preocupados porque a pesar de que en esa iglesia había 2 cultos, íbamos en la mañana y íbamos en la tarde. En la tarde regresábamos, estábamos en la casa, ya era de noche, y mi mamá a veces no llegaba. Todo el día predicando la palabra de Dios de casa en casa. Finalmente tuvo la oportunidad de ver algunos frutos de algunos jóvenes que aceptaron la palabra de Dios. De algunos no vio los frutos. Muchos años después, ya estando aquí en Chihuahua, tocaron a la puerta de la casa pastoral y al abrir ella la puerta, ella le dijo: ¿qué se le ofrece a un joven? No lo reconoció. Cuando ella le conoció, cuando ella les predicaba el evangelio, eran unos jóvenes que eran homosexuales, que eran transvestis. Claro que cuando esta persona no estaba vestida de esa manera, pues no lo reconoció mi mamá. Y le dice: ¿no se acuerda de mí? Le dice mi mamá: no. Dice: soy tal persona. Usted me habló de la palabra de Dios. Y mire, soy una persona nueva, soy una persona convertida. Obviamente, mi mamá le dio la gloria a Dios y le dio gracias a Dios. Y muchos años después el Señor le dio la oportunidad de ver esos frutos.
A mucha gente, a muchos misioneros, el Señor a veces no les da la oportunidad de ver los frutos. Esto nos da una enseñanza de lo difícil y de lo desesperante que es predicar el Evangelio. Pero también a través de estas parábolas tenemos algo maravilloso. También el Señor nos enseña y nos prepara de una manera realista, sí, lo difícil que es predicar, pero nos enseña que debemos de ser constantes, que no debemos desfallecer y que debemos de seguir predicando la palabra de Dios, aun y cuando nosotros no veamos los frutos. Pero también nos enseña de que muchos de los corazones a los cuales se les predica la palabra de Dios son corazones que el Señor prepara. Es esa tierra fértil que el Señor prepara para recibir la palabra de Dios. Y la reciben, la palabra de Dios, y empieza una transformación y fructifican, como dice su propia palabra, al 30, a 60 y al 100 por uno. De manera que la labor de nosotros como su iglesia es seguir siendo ese instrumento que usa el Señor para predicar la palabra de Dios y no desfallecer por ningún momento. Y así es como el Señor, a través de estas palabras y de estas parábolas, las cuales son muy ilustrativas, considera el Señor el mensaje del día de hoy. El Señor, al estar hablándoles a la multitud y a sus discípulos y conociendo el corazón de ellos, lo que percibía en cada uno de sus corazones, el Señor les habla a través de esta parábola y utiliza la actividad agrícola para representarles lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Utiliza el oficio más antiguo conocido por la humanidad y hasta el día de hoy permanece. De manera que citadinos o no, todos nosotros conocemos el concepto de lo que es sembrar una semilla, lo que implica el cuidar esa semilla y los cuidados que debe de tener y los resultados de esta. Un tema para todos nosotros y para la antigüedad también conocido. Y es lo que el Señor escoge para analizar y para comparar el reino de Dios con esta analogía que les hace ver. Primero prepara el Señor los corazones. Después brota la planta, crece, dice la palabra de Dios, de un modo que Él no sabe cómo. Así es el reino de Dios. Cuando el Espíritu Santo llega al corazón del hombre, no sabemos cómo actúa internamente el Espíritu Santo, pero empezamos a ver una transformación en el corazón, empieza a haber una transformación en el corazón del hombre. Y a veces la parte de echar la semilla en la tierra parece ser el comienzo más sencillo, el menos importante de todo el proceso. Sin embargo, la semilla es la que tiene el poder. Y tiene un poder tal que nosotros lo podemos ver, inclusive cuando se siembra una semilla y crece un árbol. Sus raíces son tan poderosas y son a veces el equivalente en longitud en la tierra de lo que es el mismo árbol, que son capaces esas raíces poderosas de partir las rocas en dos. Vemos a veces cómo levantan las banquetas, cómo una barda la pueden echar abajo. Así de poderosa es la raíz. Pero ese poder se lo dio la semilla. Y el punto de este versículo no es resaltar la labor o la obra del sembrador, sino la obra de la simiente,
cuando es sembrada en el corazón del hombre y que brota a causa de esa fuerza misteriosa que crece despacio y que por lo mismo no la podemos a veces percibir, el crecimiento. Así es el reino de Dios. Crece de una manera lenta, pero de una manera constante. Actualmente con la tecnología podemos explicar algunas propiedades físicas, inclusive con las cámaras que se ponen cerca de una planta revolucionadas podemos ver el crecimiento de una flor de una planta, pero sigue siendo un misterio la vida, sigue siendo un misterio el cómo se lleva a cabo. Y eso es lo que el Señor está tratando de resaltar aquí. Por eso se lo explica a él directamente a Nicodemo en San Juan 3:5, cuando le dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora nos hace una representación con el viento, el cual no podemos ver, pero podemos sentirlo, podemos percibirlo con nuestros sentidos. De la misma manera, esa es la labor misteriosa que hace el Señor en el corazón del hombre cuando la semilla cae en esa tierra que es preparada, en esa tierra fértil. Y así es como se da el cambio. Pero ¿cómo es que se lleva este cambio? ¿Cómo es que la palabra de Dios explica este cambio? Dice en el versículo 28 de este mismo capítulo 4, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. De lo suyo se refiere de la obra del Espíritu Santo, porque solamente la palabra de Dios es la única que puede atraer al pecador hasta Dios y tiene ese poder transformador. Y este crecimiento a veces es lento, pero se lleva a cabo en el corazón del hombre. Una vez que la semilla está sembrada en esa tierra fértil, empieza esa transformación. De hecho, hay un ejemplo que podemos nosotros ver, ilustrar. El bambú japonés. El bambú japonés dice que es un bambú, un árbol, el cual se planta. Y dice que no es apto para impacientes. Es una labor muy laboriosa y muy paciente. Se siembra la semilla y durante los primeros 7 años no brota nada. Y la persona que tiene al cuidado esa semilla la riega todos los días. Inclusive muchos pueden pensar que no va a brotar, que ya no va a crecer, que tal vez se murió la semilla. Pero después de 7 años, en tan solo 6 semanas, ese bambú llega a crecer hasta 30 metros, en tan solo 6 semanas. De manera que nosotros podemos decir que le tocó o le llevó a ese bambú crecer solo 6 semanas. No, le llevó crecer 7 años y 6 semanas. Durante los primeros 7 años, el bambú desarrolló un sistema muy complejo de raíces y de muchas raíces. Es una de las plantas que tiene más raíces por todos lados. Y este sistema complejo lo hizo precisamente para que le diera la fuerza
a los 7 años después de crecer a esa longitud de 30 metros. Así es el reino de Dios. El reino de Dios por eso no es una obra humana, sino es fruto del poder de Dios. Fruto de esa semilla, es un regalo de Dios al hombre, de lo suyo. Por eso es de lo suyo, de Él mismo, del Espíritu Santo. Esa pequeña semilla trae toda la información necesaria, todo el poder necesario para que esa planta crezca. Toda la información la tiene ahí en esa diminuta semilla. Toda la información necesaria para que si es un bambú, crezca un bambú. Para que si es un árbol de manzanas, crezcan las manzanas. Y si son rojas, toda esa información exacta, perfecta, viene en esa semilla. Así es el Espíritu Santo. Cuando la semilla es sembrada, la palabra de Dios es sembrada en el corazón del hombre. Trae toda la información perfecta, exacta, la misma esencia de nuestro Dios, para que pueda desarrollarse, crecer y dar frutos de acuerdo a lo que fue, para lo que fue creada. Por eso es que se da esto, pero veamos cómo se da la secuencia. Cómo sale de la tierra el fruto. El Señor a través de esta parábola les da a entender que así como la tierra produce tales cambios para que germine esa semilla y haga crecer la planta, así también el Espíritu Santo al creyente necesita y le conduce para que lleve a cabo todos esos cambios en el corazón, usando como instrumento la bendición, la información perfecta que viene en esa semilla. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo da nuestro Dios. Por eso queremos puntualizar que es necesario poner atención a la palabra de Dios, poner atención para que la semilla llegue al corazón del hombre. ¿Y de qué manera se da esto? El Señor lo explica en otra parábola anteriormente, en Mateo capítulo 13, en su versículo 4, primero le dice en esta parábola también del sembrador, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y en este mismo capítulo, en el versículo 19, el Señor le da un significado a esta parábola y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es lo que sucede con la palabra de Dios cuando nuestros corazones no están preparados. En los tiempos de Jesús, los caminos a los cuales se refiere eran caminos por donde pasaba obviamente el hombre y a veces los animales. Y estos caminos eran caminos que con el paso de ellos se iban endureciendo poco a poco. Además de que es una parte del camino en donde hay muy poca tierra y abajo de ese camino hay roca. Por eso se va compactando la tierra y se hace un camino muy duro. A ese camino se refiere. Cuando nosotros, mis hermanos, estamos distraídos, cuando no estamos en nuestros 5 sentidos, pensando en todo menos en la palabra de Dios, a veces estamos un poco somnolientos o preocupados por las cosas que suceden a nuestro alrededor.
Cuando oímos la palabra de Dios, es como estas aves, dice que vinieron y las comieron. El enemigo y sus esbirros, los cuales están más al pendiente de todo lo que nosotros hacemos, que están las 24 horas del día al acecho de nosotros. Y cuando nosotros venimos aquí o estamos escuchando la palabra de Dios y no le ponemos la atención debida, el diablo, como esas aves, arrebata la palabra de Dios. Se come la palabra de Dios porque sabe que la palabra de Dios tiene poder, sabe que la semilla es poderosa y es por eso que la arrebata de nosotros. De manera que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, pero no entenderla, como dice aquí el versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. A eso se refiere, que viene el diablo y arrebata la palabra de Dios y no deja que penetre en el corazón. Solamente la escuchamos. De manera que si nosotros salimos de aquí, volvemos a ser los mismos. Y mientras nosotros sigamos escuchando la palabra de Dios sin estar atentos a ella, el diablo la va a seguir arrebatando y arrebatando y arrebatando de nosotros. Y nosotros vamos a seguir oyendo y oyendo y oyendo la palabra de Dios, pero no va a caer en el corazón. Esa semilla no va a brotar. El poder de la semilla no va a brotar en el corazón del hombre. Y puede pasar 1 o 2 días, años completos escuchando la palabra de Dios, y la palabra de Dios sigue cayendo al camino, cayendo al camino. Por eso es necesario que nosotros tengamos muy en serio lo que es el escuchar la palabra de Dios y entendamos la importancia que es escuchar la palabra de Dios con detenimiento, poner atención y darle la entrada a la semilla, a la palabra de Dios en nuestro corazón, sin que ésta se pierda o la arrebate el enemigo de nosotros. Dice el versículo número 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Como ya decíamos, el proceso es lento. Y el labrador sabe que el proceso es lento, pero cómo se regocija cuando finalmente comienza a brotar la semilla, comienza a abrirse y empieza a germinar esa semilla. Así es nuestro Dios. Cómo se regocija nuestro Dios cuando la palabra de Dios realmente cae y empieza la semilla a brotar. Recordemos la frase del verde es vida. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vida en el corazón del hombre pecador. Antes estábamos como ese camino, endurecido, árido, sin fruto o con un fruto malo. Pero cuando recibimos la palabra de Dios, comienza poco a poco el proceso renovador en nuestro corazón y empieza nuestra vida a cambiar. Empezamos a tener nuevos frutos y muchas de las veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de ese cambio que hay en el corazón. Simplemente sentimos gozo. Son la gente que está a nuestro alrededor quienes empiezan a notar el cambio en nuestro corazón, empiezan a notar los frutos, empiezan a notar esa transformación. Antes de proceder con el otro versículo, vamos a ver algunos conceptos. Primeramente, el concepto de hierba, que viene siendo del griego volane, significa forraje.
De aquí se desprende la semilla, la que tiene vida. Así es la palabra de Dios en nosotros. Basta que esa semilla caiga en buena tierra para que empiece el brote y crezca y se haga la hierba y empiece el proceso de fructificar. Dice luego viene la espiga, que la espiga en el griego es stachus y significa estar de pie. Qué grandiosa y qué maravillosa es la obra de Dios, que cuando es echada esa semilla en nuestro corazón y empieza la transformación, además de crecer la hierba, crece la espiga. El Señor nos levanta, nos pone de pie, nos pone erguidos, nos pone firmes. Somos levantados. El Señor nos encontró como en ese camino nos encontró, tirados, sin esperanza, sin ningún tipo de interés. Pero Él transforma nuestras vidas y nos da esa grandiosa firmeza de podernos levantar. Así es la obra de nuestro Dios. Porque una vez que germina la semilla, la salvación en el corazón del hombre empieza a verse vista. Y nada, ni nadie puede impedir el desarrollo de la obra de Dios. Como lo dijo Pablo en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es, una vez iniciado la obra, una vez que la semilla ha brotado, ya no hay marcha atrás. Empieza el Señor a transformarnos y nada lo puede impedir. Por eso el diablo es tan presto para que la semilla no caiga en nosotros y por eso la arrebata antes de que caiga la semilla. Porque una vez que cayó la semilla, nada ni nadie puede detener el proceso de transformación. Eso es lo que hace el Señor. Así es como el sembrador o el sembrar la palabra de Dios es tan importante, porque Dios se encarga del crecimiento y Dios se lo da a quien Él quiere y en la forma en la que Él quiere. Y a nosotros nuestra labor es poner la confianza en Él y nuestra esperanza, esperando que Él dé el crecimiento debido de su palabra. Por eso es tan importante que nosotros como su pueblo entendamos que el oír la palabra de Dios es lo más importante. Y no debemos cesar de escuchar la palabra de Dios. Y el tiempo lo tiene determinado el Señor hasta el día de la cosecha. Dice en el versículo 28, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Grano lleno. El grano lleno se traduce como el trigo. Ese es el grano lleno. Esa es la espiga que brota y que alcanza la madurez. Y el pueblo de Dios es como ese trigo. Y ahora el que le corresponde la cosecha es a nuestro Dios, a Cristo, porque Él es el que lo sembró. Entonces a Él le corresponde también la cosecha. El trigo le pertenece a Él y le pertenece a Él y Él lo lleva a su granero, es decir, lo lleva al reino celestial. A Él le corresponde y por eso somos suyos, porque tenemos esa información perfecta en nosotros, en nuestros corazones. Dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es tiempo, cuando hemos alcanzado la madurez,
cuando hemos dado los frutos que el Señor quiere y en el tiempo que Él lo determine, entonces nosotros seremos llevados al reino de Dios. Pero el reino de Dios empieza aquí en la tierra, empieza con esa transformación y tiene su punto culminante en el reino de los cielos con Él. Así es, mis hermanos, como el Señor le da la interpretación a esta parábola, y por eso les hablaba al pueblo y a los discípulos de que tuvieran cuidado de oír la palabra de Dios y cuidado de que el diablo no les arrebate la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga su labor en nosotros. Y ahora veremos la parábola del grano de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La semejanza que le da el Señor al reino de Cristo, como una pequeñez, como que haya comenzado con una pequeñez. Pero vamos a explicar a qué se refiere con esa pequeñez. Inclusive, en el pueblo de Israel tienen un dicho: pequeño como un grano de mostaza. Lo tienen como un proverbio. Aparentemente, el reino de Dios aquí en la tierra empezó pequeño, porque empezó con detalles aparentemente pequeños. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre de una manera humilde, y Él creció y se desarrolló de una manera humilde, con carencias tal vez materiales. Las enseñanzas que el Señor le dio, se las dio a un grupo pequeño de hombres, también hombres de origen humilde, hombres sencillos, no encumbrados, hombres inclusive, podemos decir que algunos de ellos estaban hasta en estado salvaje, porque no eran encumbrados o educados, sin cultura relevante. La muerte de nuestro Señor Jesucristo se llevó a cabo en un madero, en una cruz, de una manera aparentemente humillante, porque era lo más humillante que le podía suceder a un hombre. Por eso es que a lo mejor se considera pequeño, pero en la parte espiritual tiene una trascendencia maravillosa, porque tiene la trascendencia de la salvación del hombre. Y así podemos ver que sí, efectivamente, el Señor empieza su ministerio de una manera pequeña, como ese grano de mostaza. Ese grano de mostaza que al menos en aquella época y en la región era la más pequeña. Y si nosotros vemos la fotografía de atrás, vemos que la semilla de mostaza es tan pequeña que pareciera que es del tamaño de una cabeza de un alfiler. Sin embargo, cuando ésta crece, puede alcanzar una altura de más de 4 metros, e inclusive algunos árboles de mostaza han crecido de tal magnitud como la fotografía de un lado. ¿Cómo algo tan pequeño puede dar algo tan grande? Así es como el Señor le da la representación al reino de Dios, que empieza de una manera pequeña, sin embargo, se va a hacer cada vez creciendo más y más, haciéndose más grande. Dice el versículo 32, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El Señor Jesús usó esta parábola para mostrarnos
precisamente cómo el reino de Dios aparentemente pequeño da un resultado tan grande y tiene un principio pequeño, pero un fin enorme, el reino de Dios. Lo dice en Apocalipsis 7:9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. De ese pequeño remanente, grupo de discípulos, que se ha extendido el Evangelio a lo largo de los siglos y de los siglos, y pese a la persecución y pese a todo, ha permanecido el reino de Dios. Y muchísima gente ha recibido la palabra de Dios. Y el reino de Dios, así es como lo ve. Se harán grandes multitudes. Es una representación muy característica de cómo empezó el reino de Dios y de lo que será. Tendrá un crecimiento, el Evangelio, claro que tendrá un crecimiento, y lo ha estado dando el Señor. Desafortunadamente, no como el Señor quisiera. No es un crecimiento desmesurado, porque no toda la gente acepta a Dios, porque mucha gente descuida su vida de manera que el enemigo arrebata la palabra de Dios, le arrebata la semilla que pudiese ser sembrada. Y esto obviamente nos duele mucho más al Señor, por supuesto, de que no toda la gente lo acepta, pero hay gente que sí lo acepta, y hay gente que sí abre el corazón para nuestro Dios, para que lo reciban en Él. De pasar de ser algo pequeño, pasa a ser algo extraordinario. Así es el Evangelio, que penetra en todas las naciones, inclusive esas aves del cielo a las que se refiere. Mucha gente vienen y buscan el refugio en las iglesias. No toda la gente, desafortunadamente, tiene en su corazón la semilla. Por eso también la Biblia lo representa, que está el trigo y está la cizaña. Por eso el Señor hace esta representación de que en el árbol de mostaza, en la hortaliza, iba a haber pájaros que iban a venir y se iban a refugiar. Hay mucha gente que no son verdaderos cristianos, que los tenemos dentro de las iglesias, que están haciendo la labor del enemigo. Y es parte de lo que el enemigo quiere, porque quiere arrebatar a las almas de la iglesia, quiere arrebatarnos la salvación. Y tenemos que tener mucho cuidado de nosotros no ser de la cizaña. Tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, de nosotros ser el trigo y de estar listos y preparados para el momento de la siega, para el momento en el que el Señor venga y recoja la siega. Así debemos estar listos, debemos de tener cuidado, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Como lo dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. De manera que nosotros debemos cuidar nuestra salvación, pero al mismo tiempo también en ausencia del Señor Jesús hemos sido llamados a servir, llamados
a predicar la palabra de Dios, llamados a que otra gente escuche la palabra de Dios y que caiga en esa tierra, que el Señor prepare los corazones, que ese sea nuestra oración y nuestro deseo antes de salir y hablar de la palabra de Dios, que el Señor prepare los corazones, prepare la tierra, para que cuando sea la palabra de Dios compartida, la semilla caiga en tierra buena y de fruto. Dios ha querido dejar en nuestras manos la decisión de ser parte del reino de Dios. A nosotros nos corresponde de una manera personal tener la decisión de formar parte del reino de Dios. La condición de nuestro corazón y de nuestra alma, el hecho de que seamos como esa tierra, como ese camino endurecido, o que seamos como esa tierra fértil, depende de nosotros. El Señor hace la labor en el corazón, pero a nosotros se nos está dado la decisión de qué es lo que nosotros queremos hacer. Veíamos una predicación, mi mamá y yo, hace unos días, y decía el hermano: cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que decidir en dónde queremos pasar la eternidad. Esa decisión a nosotros nos corresponde, pero también como obreros del Señor tenemos mucho que hacer, y es nuestra labor como cristianos hacer que el reino de Dios permanezca, crezca, y que hagamos que se cumpla la voluntad de Dios. Es en nosotros en el cual debemos tomar esta decisión también de servirle a Dios para que el reino de Dios permanezca y siga creciendo. Hay un himno que no he podido encontrar la traducción en español, pero se llama Heme aquí. Y vamos a leer, voy a terminar con esto, lo que dice este himno. Este himno, el pastor que lo compuso, dice que él en sueños tuvo esta revelación y él se imaginaba teniendo un diálogo con el Señor, y durante ese diálogo el Señor le decía: ¿quién es aquel que va a aceptar la tarea de llevar el reino a otros? Porque hay mucha necesidad. ¿A quién enviaré?, le decía y le preguntaba. Y así es como se lleva a cabo este himno y este diálogo, y se los voy a leer. Dice: yo, el Señor del mar y del cielo, he escuchado el clamor de mi pueblo, todos los que habitan en oscuridad y pecado. Mi mano los salvará. Yo que hice las estrellas de la noche, haré que su oscuridad resplandezca. ¿Quién llevará mi luz a ellos? ¿A quién enviaré? Y le contesta: heme aquí, Señor. ¿Soy yo acaso, Señor? He escuchado tu voz en la noche. Yo iré si tú me guías. Dice: sostendré a tu pueblo o lo abrazaré en mi corazón. Y otra vez el Señor pregunta: yo, el Señor del viento y del fuego, cuidaré del pobre y del lisiado. Serviré un banquete para ellos. Mi mano los salvará. El mejor pan les proveeré hasta que sus corazones queden satisfechos. Daré mi vida por ellos. ¿A quién enviaré? Y le responde: heme aquí, Señor. ¿Soy acaso yo? He escuchado tu voz en la noche. Yo iré, Señor, si tú me guías.
abrazaré, sostendré a tu pueblo en mi corazón. Como dice en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y la pregunta, mis hermanos, que nos hace el Señor el día de hoy: ¿a quién enviaré? De tanta necesidad que hay en el mundo, tanta necesidad que hay, y nosotros tenemos esta semilla preciosa, la palabra de Dios en nuestras manos, la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Quién de nosotros está dispuesto a escuchar la voz de nuestro Dios? Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú, bendito Dios, has estado con nosotros, has hablado, Señor, a nuestro corazón. Alabado sea, Señor, y glorificado sea tu santísimo nombre. A ti, Señor, toda honra y toda gloria. Señor bendito, te pedimos que por ningún motivo, Señor, encuentres nuestros corazones áridos, duros, que sean corazones sensibles a tu palabra, que sea, Señor, esa tierra preparada para que tu palabra, Señor, no quede afuera, que el enemigo, Señor, no la arrebate de nosotros, sino que sea tu palabra sembrada en nuestros corazones y que brote, Señor, y que dé fruto, y que estemos, Señor, listos como ese trigo. Ayúdanos, Señor, para que el día que tú vengas por nosotros, estemos, Señor, como ese trigo listos, para que tú nos recojas y no sea, Señor, nuestro corazón un corazón duro y árido. Tampoco nos permita ser, Señor, cizaña dentro de tu iglesia. No nos permitas, bendito Dios, sino que seamos, Señor, ese trigo, que seamos, Señor, parte del reino tuyo. No te apartes, Señor, de nosotros. No endurezcas, Señor, nuestros corazones ni nuestros oídos. Y ayúdanos también, Señor, a ser sensibles a la necesidad, Señor, de otros, para hablarles, Señor, de tu palabra, para compartir, Señor, este tesoro precioso, porque tu palabra, Señor, tiene poder, Señor, para transformar las vidas, para transformar los corazones. Y nosotros, Señor, hemos sido instruidos, bendito Dios. Hemos sido llamados a compartir esta palabra de poder para que haga, Señor, mella en los corazones que te necesitan, en los corazones atribulados, en los corazones que viven en la oscuridad. Que podamos, Señor, decir de todo corazón: heme aquí, envíame a mí. Toma, Señor, nuestras vidas. Toma, Señor, mi vida. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad. Ten, Señor, misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia, bendito Dios. Quédate, Señor, en cada corazón. Que abracemos, Señor, tu palabra de todo corazón. Que estemos, Señor, firmes como la espiga, viendo, Señor, al cielo, esperando, Señor, tu venida preciosa, con toda la seguridad de que seamos, Señor, parte de la siega. Quédate en nuestros corazones, bendito Dios.
Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre. A ti, Señor, toda la honra y toda gloria. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a estar puestos de pie para abrir nuestra Biblia en Números 6, de los versículos del 24 al 26. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y puestos de pie, vamos a recitar nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.